Si notes de horror extransire. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen, vivo en Guanajuato y deseo contarles un relato de una mujer maldita. Mi relato es algo largo y no tiene un final feliz, pero sirve como advertencia para quienes creen que no hay maldad entre familia. La protagonista de esta historia es mi tía Fanny, y lo que le ocurrió fue una historia muy triste que la vivió por muchos años, la que solo llegó a su final cuando ella murió trágicamente en 2021. Empezaré contándoles que la casa de la tía Fanny fue la casa de los abuelos y le fue heredada a ella, ya que nunca se casó pues quedó al cuidado de los abuelos hasta que ellos murieron. Esa casa está en un terreno bastante grande el que fue dividido para mis tíos y mi padre, y nosotros tenemos nuestra casa ahí. Deben saber que Fanny es la hermana menor de 8 hijos, los que son tía Miriam, tío Miguel, tío Ángelo, tía Clara, tío Rodolfo, mi padre Frank, tía Lola y tía Fanny. Tía Miriam tiene una personalidad fuerte, y aunque ya debe estar en sus 90 y tantos años, hasta hace poco seguía muy fuerte, pero luego del desenlace que tuvo tía Fanny, ella empezó a decaer. Cierto día me enteré por mi madre que la tía Miriam hace magia negra y que sus víctimas principalmente son las personas que no le caen bien. Por pura maldad, intentó hacérselo a mi madre y a mi padre, pero gracias a Dios encontraron a alguien que los ayudó y no les pasó nada. La tía Fanny por su parte, era muy burlona, y es que por ser la última de todos, fue mimada por mis abuelos y sus hermanos también. Le gustaba fastidiar a los demás por puro capricho, y en una de esas terminó ofendiendo a la tía Miriam, quien se vengó de forma terrible. Estas dos tías se involucraron en una pelea muy fea, llena de insultos y casi llegando a los golpes. Las dos intentaban poner al resto de la familia a favor de una y en contra de la otra. Fue un verdadero escándalo, y se volvieron enemigas por un lapso de unos 2 años. Hasta que de pronto, un día cualquiera como si nada hubiera pasado, la tía Miriam vino a visitar a la tía Fanny, y con ella vino su hija María Cristina, que tiene la misma edad, es soltera y sin hijos, así como Fanny. Esto debe haber ocurrido en el año 2014. Algunos días después de esa visita, fui a casa de la tía Fanny. Ese día ella iba a lavar su ropa, y mientras conversábamos, mencionó que 2 de sus bragas habían desaparecido. La verdad ella estaba algo preocupada, pero no le dio mayor importancia. Continuamos con nuestra conversación y después de un par de horas me retiré a mi casa. Días después, cuando fui de visita nuevamente, me mostró su brazo y vi un grano rojo y grande que le había salido, y aunque se miraba feo, dijo que no le dolía. Con el paso del tiempo aquello solo crecía, creció tanto que casi alcanzó el tamaño de una canica. Sí, así de grande era, pero seguía diciendo que no le dolía. La tía Fanny también empezó a tener problemas de presión alta y dolores de cabeza, pero todos creíamos que se debía a que ella fumaba demasiado. A pesar de todos estos malestares, ella no buscaba un médico, decía que era algo pasajero y que pronto se recuperaría. Y de vez en cuando, tomaba un analgésico, y decía que eso era suficiente. ¿Recuerdan que les conté que la tía Fanny vivía sola? Bueno, ella iba todas las mañanas a desayunar a nuestra casa. Siempre iba llevando huevos, leche, café o cualquier otra cosa para compartir con nosotros. Quienes siempre estábamos en casa éramos mi madre y yo, pues mi padre salía muy temprano a su trabajo y la tía siempre a las 8 de la mañana estaba con nosotros sin falta. Pero un día simplemente no llegó. Con mi madre creímos que tal vez tuvo algo que hacer y que seguramente iría a almorzar con nosotras, pero tampoco llegó. Entonces, siendo las 2 de la tarde, mi madre decidió ir a verla y verificar que todo estuviera bien. Yo no me preocupé, pensé que simplemente estaría ocupada haciendo algo y que por la tarde nos visitaría. Pero de repente, mi madre vuelve pálida y temblando, diciendo que la tía Fanny tenía la cara torcida y sin movimiento en el brazo.
En ese momento sentí un escalofrío, pero aún así decidí ir a verla. Aunque mi madre me advirtió que no fuera, no le hice caso, aunque creo que debía haberla escuchado, pues cuando entré a su habitación, casi me desmayo al verla. La pobre tenía una expresión aterradora en su rostro, su mirada era de pavor mezclado con confusión, como si mirase algo horrible y desconocido. Estoy segura de que nunca olvidaré esos ojos. Enseguida llamamos a la ambulancia, fue trasladada al hospital y la llevaron con un diagnóstico de ingreso urgente. Dado el estado en que se encontraba, quedó internada por unos cuantos días y después de varios exámenes, le dieron el alta. Recuerden que ella era soltera y nunca tuvo hijos, por tal motivo no tenía quien la ayudara, así que vino a nuestra casa, y junto con mi madre nos hicimos cargo de ayudarla mientras se recuperaba. Los primeros días vi cómo la tía estaba sin el movimiento de la mitad del cuerpo, tenía miedo de no recuperarse, por lo cual estaba muy asustada. Pero gracias a Dios con el paso del tiempo logró poco a poco recuperarse y contarnos lo que había sucedido aquel día. Según sus palabras, ese día se despertó en la mañana con un dolor de cabeza horrible, así que tomó 60 gotas de un medicamento para la migraña y se acostó de nuevo. Pero como esa cantidad de medicamento fue demasiado, la adormeció y sufrió un derrame cerebral mientras dormía. Fue un periodo difícil para ella y para toda la familia, y a mí me empezó a suceder algo malo. Tal vez era porque la tía Fanny estaba en nuestra casa, pero me estaba sintiendo mal, no podía dormir, y siempre que miraba hacia la casa de la tía Fanny, veía una niebla densa flotando sobre la casa. En ese periodo de tiempo, veía sombras cruzarse por las habitaciones, y en las noches, también sentía que alguien jalaba mis cobijas. Lo más aterrador fue que una noche una mano me agarró del tobillo. Sentí que era una mano helada, y muy aterrada la pateé, sea lo que fuera, la pateé. Después de esta experiencia sobrenatural, me fui debilitando espiritualmente. Los meses fueron pasando y un día algo muy extraño pasó. La tía Miriam y María Cristina, su hija, vinieron durante un fin de semana a ayudar a cuidar a la tía Fanny. Después de este fin de semana, dijeron que querían llevarla a su ciudad para que allá siguiera un programa de rehabilitación. La tía Fanny estuvo de acuerdo, y fue primero una vez a la semana, luego 2 veces, y luego 3, y así hasta que rápidamente estaba viviendo en Ciudad de México con la tía Miriam y María Cristina. Tardó meses en recuperarse, pero con mucha fuerza de voluntad lo logró, a pesar de haber perdido el 30% de la capacidad cerebral. Cuando se sintió bien quiso volver a su casa, pero la tía Miriam y su hija, por alguna extraña razón no querían dejarla que se fuera y por eso los problemas nuevamente comenzaron entre las tres. Poco tiempo después Fanny finalmente volvió a su casa, pero había algo diferente en ella. Ahora demos un salto en el tiempo hasta el año 2018. Cierto día, la tía Fanny fue al médico para que revisaran ese quiste que había crecido hasta ser del tamaño de un limón pequeño, y también comenzó a sentir dolores en la espalda. Después de varios exámenes médicos, se le diagnosticaron cálculos en la vesícula, y eso era lo que le estaba causando los dolores en la espalda. También el médico pidió que le quitaran el quiste, para estudiarlo y saber de qué se trataba. Luego de las cirugías, Fanny recibió el alta y volvió a casa, pero poco sabía ella, que su tormento apenas estaba comenzando. Un día, Fanny se levantó y comenzó a hacer la limpieza de su casa. Estaba quitando el polvo de la ventana de su habitación cuando sintió que las piernas se le debilitaban y de repente ya no podía moverlas. Asustada y llorando, se sentó en la cama y comenzó a gritar esperando que alguien la escuchara y la pudiera ayudar. Gracias a Dios, una prima mía la escuchó y fue a ver qué pasaba, la tía le contó lo sucedido, y la prima inmediatamente llamó a los médicos, quienes la llevaron al hospital de la región, la internaron y ahí comenzaron a realizarle un sinfín de exámenes. Los primeros fueron exámenes generales de los comunes, para saber qué había pasado, pero como sucede en estos casos, no le encontraban nada.
Entonces le hicieron otros exámenes más específicos, pero el resultado de estos tardaría algunos días en ser revelado, y como nada más podían hacer, la dieron de alta. Una semana después llamaron a casa y nos dieron la noticia de que los resultados de los exámenes realizados al quiste estaban listos. Entonces fuimos a darle la noticia a la tía, pero se encontraba dormida, así que decidimos ir mi madre y yo a recogerlos. Cuando llegamos al hospital, nos dijeron que los resultados revelaban que lo que tenía en su brazo era un osteosarcoma, que es una especie de tumor maligno y agresivo. Y que por no ir al médico pronto, ahora se encontraba en estado avanzado, casi terminal. La familia resolvió no contarle a ella, pues a estas alturas, mi tía ya estaba postrada en la cama. No sé si les pase a todos los enfermos, pero ella estaba en una actitud de enojo, tristeza, no quería hablar con nadie, y de vez en cuando inventaba mentiras, con la intención de que sus hermanos y mis padres discutieran entre ellos. Un día me pidieron que acompañara a la tía a una sesión de radioterapia en una clínica especializada que estaba bastante lejos de donde vivíamos. Como la tía no estaba bien, decidimos pagar una ambulancia para que nos llevara y trajera de nuevo a casa. Sin embargo, mientras íbamos, yo sentía escalofríos en mi espalda, acompañados de un olor muy feo como a carne podrida. Me daba la impresión de que algo no era normal. A eso de las 6 de la tarde, estábamos regresando a casa después de su tratamiento, y como ya estaba anocheciendo, la parte de atrás de la ambulancia estaba totalmente oscura, y puedo jurarles por Dios que yo veía algo más oscuro que la misma oscuridad. Esa cosa estaba al lado de la tía, era como si se tratara de otra persona sentada, así como yo, pero cuando encendía la linterna del celular para ver qué era, no había nada, y ese olor malo permanecía allí. Cuando finalmente llegamos a casa, salí de esa ambulancia completamente agotada, como si hubiese realizado mucha actividad física. Entonces entré a casa, me bañé y me acosté con la intención de dormir, pero no pude hacerlo, pues cada vez que empezaba a quedarme dormida, tenía unas pesadillas horribles con esa sombra persiguiéndome con la intención de hacerme daño. Después de ese día, nunca más la volví a acompañar a ningún lugar. Si antes me daba cosa por esa nube que veía sobre su casa, ahora sentía terror por eso que la acompañaba. El tiempo fue pasando y tristemente, ni siquiera con las sesiones de radioterapia, la enfermedad se detuvo. Fue todo lo contrario, se esparció poco a poco, provocándole dolores que la hacían gritar como si la estuvieran torturando. También adelgazó mucho, llegó a tal punto que sus huesos se veían claramente a través de la piel. Verla así fue muy triste para todos y a mí me partía el alma. Después de casi un año de lucha, los médicos llamaron a la familia y dijeron que nada más podían hacer, que la tía estaba en la última etapa de su enfermedad y le dieron algunos meses de vida nada más. El cáncer se esparció por los órganos y cuando llegó a los pulmones, sabíamos que no pasaría de la Navidad de aquel año. La familia decidió llamar a otros parientes, y les pidió que estuviesen preparados para lo que en cualquier momento podía suceder. Los últimos días, la tía Fanny necesitó estar con oxígeno día y noche, pues más del 60% del pulmón derecho fue comprometido. Recuerdo que la tía pidió que los últimos meses de vida la dejaran pasar en su casa, y nosotros cumplimos su voluntad. ¿Recuerdan que les dije que no quería ver a la casa de la tía Fanny, porque veía una especie de nube negra sobre su casa? Pues resulta que mientras iba pasando el tiempo y la tía iba muriendo, esa nube se fue disipando. Lo que no desapareció fue esa especie de sombra que estaba con nosotras en la ambulancia. Cada vez que pasaba por fuera de la habitación de Fanny, podía ver por la ventana y esa cosa siempre estaba flotando sobre ella, como absorbiendo su vitalidad. Cuando la enfermedad comprometió el 80% del pulmón, Fanny ya no se podía quedar más en casa. Yo estaba en la casa de mi madre cuando la ambulancia la buscó por última vez, y es que ella no podía respirar ni siquiera con la respiración artificial, y de los dolores, mejor ni hablar. Al día siguiente, estaba yo en la puerta de la casa conversando con mi novio mientras nos fumábamos un cigarro. Era cerca de las 8 de la noche, de pronto se fue la luz,
alcé mi mirada y vi al techo de la casa de la tía. Allí estaba un ser, no puedo describirlo a la perfección ya que estaba oscuro, pero puedo decirles que esa cosa tenía una apariencia humanoide. Parecía estar agachado, pero miraba directamente hacia mí y me quedé ahí congelada por unos segundos. Luego esa cosa pareció sonreírme y del susto que eso me causó, el cigarrillo cayó de mi boca. En pocos segundos la energía volvió, yo estaba aún asustada y unos instantes después, mi madre, quien había ido con la tía al hospital, me llamó. En ese momento yo sabía que me iba a dar una mala noticia, y sí, como se estarán imaginando, la tía Fanny había fallecido. Murió el 3 de diciembre de 2021, a las 7:55 de la noche, y con su muerte, al fin había terminado su sufrimiento. La mañana siguiente, mi madre me pidió que hiciera el almuerzo para los parientes distantes que vendrían al entierro. Lo hice con mucho gusto, y aunque una parte de mí estaba triste por lo ocurrido, otra parte estaba feliz porque al fin la tía descansaba de tanto sufrimiento. Pero, ¿qué tiene que ver esto con brujería, o algo sobrenatural?, se preguntarán. Bueno, primero debo decir que antes de que la tía Fanny muriera, mis familiares y yo teníamos una especie de velo ante nuestros ojos. Ese velo no nos dejó ver que la tía había enfermado de la nada, días después de discutir con la tía Miriam. Y aunque todos sabían que la tía Miriam hacía el mal solo por diversión, creo que ninguno de sus familiares imaginó que sería capaz de hacer algo en contra de su propia hermana, y mucho menos después de una discusión estúpida. Ahora por mi parte, después de que la tía Fanny se fue, comencé a escuchar historias de brujería en YouTube, y encontré una que se parecía mucho a este caso. En dicha historia, una mujer robó bragas de otra mujer e hizo magia negra con esa prenda. Obviamente, la dueña de las bragas se enfermó y murió. Después de escuchar esto, fue como si ese velo que nublaba mi visión cayera, y automáticamente relacioné la historia de la tía Fanny con la de esa mujer, pues a mi tía también se le perdieron un par de bragas. En mi interior estoy segura de que eso no fue coincidencia, y es que pensemos. Dos prendas íntimas usadas de la tía Fanny desaparecieron, justo después de la visita de la tía Miriam. Poco tiempo después, la tía Fanny tuvo un derrame cerebral muy peligroso con alto riesgo de secuelas, y meses después de tanto sufrimiento le llegó la muerte. Sea lo que sea que la tía Miriam hizo, ella quería que la tía Fanny sufriera mucho antes de morir, y lo consiguió. Hasta ahora me pregunto qué fue aquello que vi en la ambulancia, y que me causó tanto miedo. También me pregunto si era lo mismo que vi en el techo de la casa esa noche. La verdad, no sé responder a ninguna de esas preguntas, lo que sí sé, es que la tía Miriam está muy enferma, ya no puede caminar, y su hija la lleva en silla de ruedas a todos lados. Tiene artrosis, que le causa muchos dolores e inclusive, en las noches se despierta gritando de dolor. Para empeorar su situación, ninguno de sus hermanos desea ir a verla o ayudarla. No sé si esta enfermedad le llegó a causa de su edad, o simplemente es la vida, cobrándole por toda su maldad. Esa fue mi historia de brujería en la familia. Gracias por leer.